La contrainteligencia en Cuba es una fábrica de agentes que simulan ser disidentes, opositores, delincuentes incluso. Muchas veces los no fabricados, porque existe eso, hay muchos agentes que son fabricados por la contrainteligencia y otros que de un modo voluntario en ocasiones y en otros momentos captados también colaboran y trabajan con la seguridad del Estado. La seguridad del Estado a los que fabrica los cuida, les da superación, trata por todos los medios de prepararlos. Incluso en el caso mío, por ejemplo, tuve que matricular y graduarme del idioma inglés y francés. Es decir, los objetivos están claros. Ellos buscan la manera, la forma de infiltrarte. De hecho, existen 3 etapas cuando se infiltra a un agente de los órganos de la seguridad fabricado en la oposición en Cuba. Existe una primera etapa que es una etapa de adaptación, como ellos le denominan. Son unos meses, un año, a veces más tiempo, depende de las circunstancias y de quién se trate, quién sea la persona, donde, por ejemplo, en el caso mío, empiezas a expresarte diferente, empiezas a asumir un comportamiento que no es el habitual, pero esto gradualmente bajo la supervisión y la orientación de las tareas y actividades que uno debe cumplir. Por ejemplo, expresarse en contra del sistema en el centro de trabajo, comenzar a comentar acerca de escaseces que existen en cuanto a comida, productos en la sociedad cubana, ¿no? Civil cubana. Y la segunda etapa, porque son 3, es una etapa como ellos le denominan el golpe y la presentación. Es decir, después que ya se han adaptado a que uno ha ido cambiando, a que uno se ha ido convirtiendo en una persona que se expresa de un modo diferente, entonces hay una actividad que ellos la autorizan. Esa actividad ellos la autorizan, que es el denominado golpe, previamente, todo planificado, donde uno se va a presentar ante una organización opositora, que también se conoce ya cuál es de antemano, con antelación, y donde uno va a efectuar una actividad, pero con la autorización de los órganos de la seguridad del Estado. Ya la tercera etapa es cuando uno está infiltrado, que es el cumplimiento de las tareas, orientaciones y la capacitación constante con ese agente que ha sido fabricado por los órganos de la seguridad del Estado cubano. Se puede identificar a una organización opositora fabricada o se puede identificar a un opositor fabricado estando dentro de los órganos de la seguridad del Estado cubano. Es decir, no existen parámetros específicos o un patrón específico en el caso de las organizaciones opositoras y de los agentes de la seguridad que están infiltrados en la oposición. ¿Por qué? Porque eso obedece a la coyuntura. Hay momentos donde los órganos de la seguridad del Estado permiten que algunas actividades se hagan. Hay momentos en que no. La forma de comportarse, pero cuando se maneja determinada información, por ejemplo, siendo agente de los órganos de la seguridad del Estado, se me decía en ocasiones, este 10 de diciembre se conmemorará el Día de los Derechos Humanos, pero no puede haber actividad en la calle. En otros momentos sí se permite que existan actividades en la calle. Uno se percata obedeciendo esas instrucciones, esas órdenes, conociendo en ese momento, es decir, que obedece a la coyuntura, cómo se está manejando la política actual para con la oposición, y entonces uno se percata que otras organizaciones opositoras asumen y otros opositores asumen un modo de comportarse que coincide plenamente con la orden que me ha sido dada a mí como agente de los órganos de la seguridad. Es decir, que obedece al momento, porque hay actividades que se efectúan, hay actividades que uno desarrolla, que las hacemos y han sido también planificadas y uno las puede hacer y tiende a confundir. Por eso es que el término es tan polémico, ¿no? Y tan interesante, el término contrainteligencia, porque es así como se maneja. Es muy difícil, aunque se puede cuando uno está dentro y sabe cuáles son las orientaciones, órdenes, instrucciones que se están dando en ese momento específico, muy bien determinado. Fui captado por los órganos de la seguridad del Estado a los 16 años de edad, en el mes de septiembre del año 2006, cuando me encontraba cumpliendo con el servicio militar obligatorio como cuadro político de la Unión de Jóvenes Comunistas, organización política más joven en Cuba, y me encontraba en la Brigada de la Frontera, Unidad Militar 2431. Me captó un teniente de apellido Leiva, camagüeyano, licenciado en Derecho, oficial operativo de la Contrainteligencia Militar, en dicha unidad militar en Guantánamo. Y los objetivos fundamentales en estos momentos han variado mucho. Cuba se prepara para un pluripartidismo, pero un pluripartidismo formando líderes dentro de la oposición. Líderes que respondan a los intereses, en este caso, del gobierno cubano que esté en el poder, líderes que ellos saben cómo van a funcionar, de qué manera van a actuar, qué van a manifestar. Es decir, todo está
previamente planificado en la mayoría de los líderes, no todos por supuesto, que hoy día los órganos de la seguridad del Estado están formando para infiltrar en la oposición en Cuba, porque se conoce la mayoría de los cambios que se están llevando a cabo, transformaciones que han sucedido en los últimos tiempos en el país, y al mismo tiempo como se analiza a modo de reuniones con los oficiales de la seguridad del Estado y la jefatura, es que en Cuba se va a un pluripartidismo, es decir, que el objetivo fundamental en estos momentos es infiltrar a agentes de los órganos de la seguridad del Estado, pero para que el día de mañana, cuando existe el pluripartidismo en Cuba, sean corrientes ideológicas que respondan a los intereses, en este caso del gobierno que esté en el poder. Todos los grupos opositores están penetrados en el país. No se puede exceptuar ningún partido opositor, ninguna organización opositora que no esté penetrada. De hecho, eso lo viví por sospechas, presunciones, y uno se percata por el modo de comportarse, de actuar, que es muy parecido porque es un molde, en la mayoría de los casos, con la agentura estoy hablando. La mayoría de las organizaciones opositoras están penetradas de tal forma que de un grupo de 10 opositores, 4, 5, incluso más del 50% de los que están en la oposición y en ese partido u organización opositora responden a los intereses de los órganos de la seguridad del Estado en Cuba.